El conflicto de las leyes en el tiempo. Como concepto tenemos el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, que nos refiere al ámbito temporal de la validez de una ley, pues los conflictos que resulten en la aplicación de las leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con el arreglo de varias disposiciones que nos brindará la solución de dichos conflictos. Para esto es necesario saber lo que es la extravigencia de una ley, pues esta es la aplicación de la ley fuera de su tiempo de vigencia y se da de dos formas. La primera forma es la retroactividad de la ley, pues esto o esta es específicamente el pasado de una ley derogada, que consiste en la traslación de la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento anterior al de su creación. Es por ello que se contemplan ciertas situaciones fácticas pretéritas que pretenden o que estaban reguladas por las normas vigentes en su tiempo de realización. En el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial nos hace referencia a que la retroactividad puede ser o solo tiene una excepción, y la excepción es en la materia penal, pero siempre y cuando ésta favorezca al reo. Por ejemplo, supongamos que doña María López en el año 2021 es acusada del delito de robo. Entonces la pena correspondiente de este delito es de 10 años. Pero el régimen guatemalteco crea una nueva ley en el año 2022 y esta ley establece que la pena máxima del robo será de 5 años. Entonces, nos surge una pregunta, y es ¿cuál de las dos leyes se utilizará para juzgar a doña María? Pues es necesario recordar que doña María ya está cumpliendo parte de su condena. Entonces, se tomará la ley que recién entra en vigencia, porque es la ley que favorece a doña María y también porque está contemplado dentro de la retroactividad que establece el artículo 15 y 8 de los respectivos ya mencionados. Para comprender un poco más acerca de este tema, es necesario saber acerca de las teorías de los conflictos de las leyes en lo que corresponde al tiempo. La primera teoría nos habla acerca de los derechos adquiridos, pues esta dice que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe derechos adquiridos bajo el imperio de una ley anterior y se deriva de tres formas. La primera forma es del derecho adquirido, pues son los derechos que nosotros ya tenemos como tal y no pueden ser restringidos, porque es un derecho que posee todo ser humano. Cuando hablamos acerca de la facultad, pues son las facultades que las leyes nos dan, es decir, facultades legales que se van a convertir en derechos siempre y cuando nosotros realicemos ciertas acciones. Un ejemplo, nosotros podemos gozar de un bien inmueble siempre y cuando nosotros compremos o tengamos en posesión un inmueble que esté a nuestro favor. Entonces, es ahí en donde nosotros ya podemos adquirir las facultades legales que la ley nos confiere. Y por último, es decir, la tercera, tenemos lo que es el de la expectativa. Este término, pues solo es una teoría más. ¿Por qué? Porque es algo que nunca se va a dar, es decir, que la persona va a estar esperando o va a tener esa esperanza de gozar cierto privilegio, pero nunca se dará. Y la segunda teoría que tenemos es la teoría de Marcel Planiol, que nos refiere a que las leyes no son retroactivas, pero sí pueden volverse retroactivas siempre y cuando cumplan algunas estipulaciones o sean para casos específicos. Bien sea para darle legalidad a un acto, para modificar o para suprimir efectos de un derecho que esta ley anterior dejó inconcluso. Pero fuera de esto, según esta teoría, no existe lo que es la retroactividad. Y como número 2, tenemos lo que es la ultravigencia de una ley, es decir, el futuro de una nueva ley.
Y cuando hablamos de esto nos referimos a la aplicación de una ley derogada en un hecho o a un hecho que sucedió cuando ésta se encontraba vigente. Nos apoyamos del artículo 2 del Código Penal, en donde establece que la ley se utilizará para juzgar al individuo, será la ley que beneficie al mismo, pero siempre y cuando las condiciones sean favorables. Volvemos a lo mismo, porque solo será en la materia penal. Un ejemplo de esto es que vamos a suponer que una ley actual que está en vigencia en este mes de septiembre establece que la pena del delito de robo es de 10 años, pero en un mes posterior, es decir, el mes de octubre, se deroga esta ley y entra en vigencia otra en donde establece que la pena para este delito será de 60 años. Entonces, si nos ponemos a pensar y analizar, esta ley viene en contra del beneficio de la persona acusada o del reo. Entonces, se optará por la primera ley, es decir, la que fue derogada, porque esta es la que tiene condiciones más favorables para la persona, que en este caso tiene un proceso judicial.